te pesa mucho y empieza a adorar con libertad. Despójate de todo lo que te estorba y empieza a adorar. Si tú viniste hoy, viniste a adorar, no viniste a otra cosa. Viniste a celebrar que eres un sacerdote que entra, que penetra en la atmósfera con adoración. Dile, yo me voy a gozar, Señor. Me despojo de mi carne, de mi yo, de mi ego, de mi nombre, de todo lo que yo soy, porque soy un sacerdote delante de ti. A ver, ¿cuántos sacerdotes se despojan de sus vestiduras reales y vienen a este lugar a celebrar al Señor? Vamos, si no hay hijos, no hay sacerdotes, pero aquí hay hijos, aquí hay hijos, aquí hay una, con esa le damos. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Me gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David andaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré y danzaré en tu presencia, me gozaré, me sonaré, me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré, me sonaré, me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Porque el Señor está derramando fuego sobre aquellos que tienen hambre. Levanta tus manos, dile, tengo hambre. Fuego del cielo. Levanta tu mano y No es un dile, fuego que consume, es un fuego que purifica, iglesia. Purifica tu vestidura. llama que arde en mí, un gran poder que está en mí. Olvídate Está del tiempo. quemando su fuego Ha venido a santo, celebrarlo a puedo Él. sentirlo, Él está aquí. Bien, bien, Hay una bien. llama que arde en mí, un gran poder que está en mí. Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, Él está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, Él está aquí. Y fuego, fuego del Señor, y fuego, fuego purificador. Y fuego del Señor, fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Fuego del Señor, fuego purificador.
fuego, 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 Siéntelo. fuego, 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 Llámalo. fuego, fuego, Créelo. fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 y fuego purificador. Y fuego, 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 y fuego purificador. Y fuego, 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 y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. El fuego de Dios te purifica, hijo. El fuego de Dios te limpia. El fuego de Dios no te mata, no te quema, te santifica. Dale esas palmas con todo tu corazón a Él. Aleluya. Un grito de victoria. Gracias, Rey de Gloria. Gracias. Gracias, muchachos. Toma tu asiento dándole la gloria y la alabanza a aquel que vive por siempre. Agradecidos por todo lo que el Rey está haciendo. ¿Cuántos están felices? Dale una sonrisita al que tienes a la par. Aunque el callo te duela, aunque la cabeza te duela, aunque la deuda te esté hundiendo, sonríe en la presencia de Dios. Sonríe en la presencia de Dios. Amén. Bienvenidos sean todos. Gloria a Dios. Dale la mano al que tienes a la par ahí. Dile, me alegro verte. Cuando un corazón humilde, sencillo, entra en lo que es el reino de Dios. Ayer fuimos bien claros, dijimos que el reino del cielo es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. Pero son paralelos, van de la mano. El Dios del cielo se hizo hombre para venir a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Abra la Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Santiago, y oye lo que te voy a decir, por favor, hijo. A todos. Hay cosas que no las entendemos, pero ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Y ha sido la voluntad de Dios. Escríbelo, porque maybe no lo vuelvas a oír dentro de un tiempo muy largo. La voluntad de Dios es una. ¿Y cuál es? La voluntad de Dios, Él desea en el ser de Dios, en lo más profundo de Dios, una sola cosa: que el cielo se multiplique en la tierra. Pero ¿cómo se va a multiplicar el cielo en la tierra? Capítulo 4 del libro de Santiago, y nos vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Ahí están las leyes primeras de Dios, las cuales cuando Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, por favor, si le voy a poner nombre al tema, sería el tema de esta tarde, el mandato original del dominio. Hay un mandato. Si nosotros no cumplimos el mandato, agrégalo, no tenemos dominio. La mayoría de iglesias pone por un lado el mandato, no tiene dominio. Así literalmente voy a hablar. El diablo viene, se le encarama, hace con la iglesia lo que él quiere, por una sola cosa: porque la iglesia no tiene dominio. A la iglesia se le dio un mandato. Ya comencé. Anótalo, por favor. No te voy a ofender, pero sí te voy a sacudir. Así como Jesús sacudió la higuera. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos del principio, son tiempos finales. Y Dios me manda que corra y que corra y que corra. Dios ya dijo, ya no oren más por Él, oren por la iglesia.
Y no está hablando de la iglesia a nivel mundial, habla de esta iglesia. Porque si ustedes no abren el oído y el corazón a Dios, por esas puertas van a entrar un pueblo diferente que va a entender lo que Dios está hablando. Ya dio la orden, ya no oren más por él, oren por la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios es que el cielo se multiplique en la tierra. ¿Por qué? Dice la Biblia en Santiago, no te va a gustar lo que voy a leer, pero tengo que leerlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O no pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vaya conmigo por favor a Génesis. Dios tiene un plan, repita conmigo, Dios tiene un plan. Y el plan que tiene Dios, repita, para mi vida, es contrario de lo que sale de la boca de los hombres que habitan en la tierra. No los oigo. El plan que Dios tiene es diferente al plan que sale de la boca de los hombres en la tierra. Por eso la importancia de escuchar lo que Dios está hablando. Yo me miré con uno de ustedes, veloz, y Dios me mostró una estructura inmensa. El auditorio era 5 veces más grande que esto. Multitudes de gente. Y miré a aquella joven a la par mía, corriendo con vestiduras blancas. Y que quede claro, no es el rapto. Porque antes de que el arrebatamiento venga, va a suceder lo que la Escritura dice: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Y sabe por qué va a derramar su espíritu sobre toda carne? Porque la carne es liviana, la carne es ligera, la carne es mundana, es impía. El hombre anhela más lo impío que lo de Dios. El hombre desea disfrutar lo de la carne que los disfrute del espíritu. Por eso dice el Señor: en los últimos días voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y específicamente dice Dios, sobre mis siervos y mi sierva. ¿Sabes para qué? Para extender su reino. Esos hombres y esas mujeres que dice la Biblia van a hablar con una palabra. Lo que salga de su boca, el impío que lo oiga va a caer de rodillas a los pies de Dios. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es la última cosecha. Deja que se levante el diablo, deja que digan lo que digan, dejen que hablen lo de Dios, lo que digan. Dios tiene la última coartada para el final. Pero uno de ustedes me preguntó: papá, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Porque creemos que venir a la iglesia simplemente es venir, sentarnos e ir nuevamente a nuestro lugar de trabajo o a la casa, lugar de costumbre. Creo que toda rutina se tiene que romper, que todo paradigma se tiene que romper. Escucha bien por favor y anota el tema. El tema es el mandato original del dominio. Dice la Biblia en Génesis 1:28: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ayer traté de explicar algo que la iglesia no conoce.
Pero voy a amarrar unos codos ahorita antes de arrancar con esto. Cuando Dios pone el Edén, Dios lo pone como una práctica de lo que iba a ser su reino. Porque al primer hombre que Él pone en el huerto del Edén, le da la autoridad, le da el dominio para subyugar, le da el poder para gobernar todo lo que había en el huerto. Escucha bien, por favor. Eso no estaba elaborado para toda la tierra. Eso estaba exclusivo solo para el Edén. Edén es un lugar donde la atmósfera de Dios se mueve de una manera maravillosa. Pero en esa atmósfera de Dios comenzó a gobernar un hombre. Y ese hombre no estaba solo. Dios le dio una ayuda idónea. Y las palabras que le dijo a la mujer es: ayúdalo, trabaja con él, trabajen juntos la tierra. Pero oigan, ¿qué es el dominio? ¿De a dónde se deriva la palabra dominio? Si hay un plan que ya fue elaborado por Dios, el plan de Dios es expandir su reino a través de toda la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio del ser humano. Porque si el ser humano no cumple su papel, limita a Dios. ¿Por qué lo limita, papá pastor? Porque Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es puro, Dios es veraz, Dios es real. Nosotros jamás vamos a ser dioses. Somos vasos de barro en las manos de Dios, defectuosos. Pero cuando un hombre de nosotros, cuando una persona, como los que me están viendo, sabemos y reconocemos quién es Dios, entonces una de las cosas que a Dios le agrada es, y hay una lista innumerable, me puedes decir que es el amor, me puedes decir que es la santidad, me puedes decir que es la humildad, me puedes decir muchas cosas, porque la iglesia sabe muchas cosas. Y aunque sabe muchas cosas, no practica la verdad. Ayer se dijeron 3 palabras. En el reino de Dios, en la tierra, hay 3 palabras que deben predominar. No es la oración, no es el ayuno, no es la lectura. Dijimos que es la justicia, dijimos que es la paz y el gozo. Porque cuando un hombre sabe quién es Dios, ese hombre comienza a gobernar en justicia. Y la justicia le trae paz, no le trae duda. Y no le prestamos la boca y los pensamientos al diablo para injuriar e inventar cosas. No importa lo que esté pasando, no hay nada en la tierra que pueda detener el plan de Dios. ¿Y sabes quiénes van a extender ese plan? Nosotros en la tierra. Así como te miras diminuto, así como te miras posiblemente pecando, fallando, con una mente llena de morbosidad, pecado, iniquidad, Dios no va a usar los troncos, Dios no va a usar las bancas, Dios te va a usar a ti. Pero Dios quiere un poco, algo que tú desees. Y por eso es cuando un hombre tiene hambre de Dios, cuando un ser humano tiene hambre de Dios, es alguien que se desespera. Es alguien que quiere cambiar su lugar de origen, su lugar a donde él está acomodado, estancado, afligido por el pecado, por la angustia, por el dolor. El mandato lo tenemos. Muchos tenemos ese mandato de Dios, pero no el dominio. El dolor de la cabeza del diablo era: antes de que los cielos se pusieran en orden, cristianito, porque tú crees que ser cristiano solamente es agarrar una Biblia e ir a evangelizar. No, mijo, tienes que conocer las leyes del cielo, tienes que saber qué es lo que rige en la tierra y qué es lo que rige en el cielo. Entonces el diablo estaba interesado. ¿Por qué? Ya lo dije ayer, ya había sido vencido, número 1, ya había sido derrotado y ya había sido condenado. Con esa furia el diablo viene al huerto del Edén. Y cuando él viene al huerto del Edén, que es la atmósfera de Dios, es un espacio, es un tiempo. Óyelo, porque esto es espiritual. No creas que es carnal. La mente de nosotros es carnal.
Pero cuando nuestra mente se convierte en una mente espiritual, comenzamos a sentir y a ver las cosas como Dios las mira, y no le prestamos nuestros pensamientos ni la boca al diablo. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dio a Adán se lo dio al Hijo, y el Hijo se lo dio a su iglesia. Nosotros no solamente tenemos el poder de subyugar, no solamente tenemos el poder de hacer riquezas, tenemos el poder de atar, de desatar. Tenemos el poder de pisotearle la cabeza al diablo. Tenemos el poder de recordarle al diablo que ya fue derrotado, vencido, y que es un pobre tizón apagado. Pero nuestras actitudes, dice Santiago, oh almas adúlteras. Y no está hablando de hombres que están haciendo sexos ilícitos, o mujeres que están en adulterio, porque tenemos un concepto equivocado de lo que la Biblia es. Tú adulteras a Dios, tú pecas con Dios cuando tú no obedeces su palabra. Por eso dice Santiago, el hermano de Jesús, almas adúlteras. ¿Sabes lo que es un alma adúltera? Es alguien que está en contra de lo que Dios dice. Es alguien que no quiere someterse a lo que Dios dice. Es alguien que quiere ser absoluto en la tierra. Es alguien que no quiere someterse. Y sabes lo que Dios espera de ti, que lo obedezcas. ¿Por qué? Porque el juicio que viene para la tierra es difícil. Y no vengo a hablarle a los jóvenes, vengo a hablarle a la iglesia de Cristo. Porque no son los jóvenes que van a salvar la humanidad. No es a un grupo de personas que Dios le dio el mandato, se lo dio a la iglesia. Y aprendimos ayer que la iglesia no es el reino. ¿Qué es la iglesia? En la tierra, ¿qué es la iglesia? Una agencia. Y es una agencia que tiene que estar bien iluminada. Es una agencia que tiene que estar bien preparada. Es una agencia que tiene que tener la respuesta adecuada en el momento de hablar. Y ahí es donde entra el diablo. El mismo problema que sucedió en el huerto del Edén. Desarmó al hombre. Pero ahora hay una ventaja. Nosotros no estamos solos. Adán no estaba solo. Escucha lo que voy a decir. Y esto como que me lo van a tomar un poco raro. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios con Adán? Si el primer hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no necesitaba el Espíritu de Dios. Porque era igual a Dios. Y va a decir, ¿un Dios más? No. En actitud, en conocimiento. Era un hombre santo, puro, obediente, sumiso. Y lo que Adán hacía era lo que Dios no quería hacer. Por eso lo pone en una parcela, literalmente un pedazo de tierra, a donde habían árboles, donde había mar, donde habían árboles frutales, había todo. Y ahí también estaba el diablo. Y lo he dicho varias veces, el diablo no era la serpiente, el diablo se apoderó de la serpiente. La serpiente era un animal que tenía patas, que se arrastraba en el Edén. ¿Por qué escogió a la serpiente? No me lo preguntes. Escogió a la serpiente. ¿Para qué? Para quitarle al hombre lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que el hombre iba a perder? Lo que leímos en el capítulo 1, 28. El hombre tenía el poder. Adán abría la boca, se detenían los vientos. Adán le decía a la lluvia, cae sobre la tierra, la lluvia venía sobre la tierra. Adán le decía a la semilla X, multiplícate en este lugar, e instantáneamente se multiplicaba aquella semilla, no importaba el tipo de semilla que era. ¿Por qué? Porque tenía dominio. Y al tener dominio, el diablo no puede salir del territorio si aquel que se hace llamar cristiano no cumple lo que dice la palabra de Dios. No se trata si tienes conocimiento, no se trata si sabes la Biblia, no se trata de eso. ¿Por qué no se trata de eso, hijos? Muchos de ustedes hablan francés, hablan inglés y de nada les sirve.
hablan inglés, deben de usar ese inglés para hablar de lo que es el reino de Dios en la tierra. ¿Ven? No lo hacemos. Hablamos en inglés para chistear, hablamos en inglés para burlarlo de la gente, hablamos en inglés para hablar brutadas, hablamos en inglés para hablar estupideces, pero no lo usamos como un idioma que edifique el reino de Dios. Para allá voy. Si la iglesia es, ¿cuál es? Una agencia. ¿Qué somos nosotros? Agentes de Dios. Lo dije ayer, escucha esto. El plan de Dios es expandir su reino a través de la tierra por medio del ser humano. ¿Y cómo comenzó? Tuvo que restablecer la relación Dios y hombre, porque la relación se rompió en el huerto del Edén. ¿Quién lo rompió? El diablo. ¿Qué le quitó el diablo al primer hombre? Le quitó dominio, le quitó poder, le quitó todo el poder de Dios. El diablo vino sobre la tierra. ¿Sabe por qué la tierra está como está? Porque el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. El diablo no es capaz de crear ninguna cosa, pero sí puede poseer los hombres. Y los hombres, que son criaturas criadas por Dios, usadas por el diablo, pues el diablo está armado. ¿Por qué? Porque tiene una de las armas más poderosas, que es. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? El deseo de Satanás es, el propósito del diablo es deformar la creación de Dios. Y la mayor creación de Dios no es la luna, no es el sol, no son los mares, no es la tierra, no son los peces. Eres tú, mi hijo. La mayor arma que tiene el diablo contra Dios es su ser creado. ¿Y cuál es su ser creado? Tú, como ser humano. Por eso es que la tierra está como está. Porque la mayoría de los hombres, por no decir el 50 o 60% de la humanidad, no creen en Dios. La minoría son los hijos de Dios. Y por eso se aflige nuestra alma, porque creemos que no estamos ganando. Mira, nosotros ya ganamos. Tú y yo ya ganamos desde que Dios echó a andar ese plan. El problema es que así como el diablo es padre de mentira, astuto, y dice la Biblia que es ángel de luz, pero la luz que produce no es la luz de Dios, porque él es un ángel de mentira. ¿Qué quiere hacer? Destruir la humanidad. Y allá voy. Él le quita todo el dominio a Adán, y al quitarle todo el dominio a Adán, cortó el plan de Dios, que era ensanchar su territorio sobre toda la tierra y los confines del universo. O sea, toda la tierra, todo, hasta los últimos rincones. No se pudo. ¿Por qué no se pudo? Oye la palabra revelada de Dios. Porque antes de que se cumpliera eso, entró el pecado, entró la muerte, entró el Hades, entró el infierno, entró todo antes de que entrara la gloria de Dios. ¿Por qué crees que hay infierno? ¿Por qué crees que hay Hades? ¿Por qué crees que hay diablo? ¿Por qué crees que hay muerte? Cuando el hombre desobedece en el huerto del Edén, le da la entrada a todo este montón de emisarios de Satanás, y vienen sobre toda la humanidad. Escucha, por favor. Pero el plan de Dios es grande. El plan de Dios es fuerte. El plan de Dios es real. El plan de Dios es veraz. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros ya fuimos llamados y cubiertos con ese plan, y ya no somos lo que éramos en otro tiempo. Y si ese plan de Dios ha funcionado en nosotros, va a funcionar en todo aquel
que le abra el corazón al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no estaba en el huerto del Edén, porque dice la Biblia que el Padre bajaba todos los días a hablar con su Hijo. Pero un día cuando Él baja, su Hijo ya no estaba en el lugar donde tenía que estar. Su Hijo estaba escondido en una cueva. Su Hijo ya no estaba donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque el diablo le había quitado todo dominio, todo poder. Adán, voy a describir esto rápido, por favor, chequenme el tiempo. Adán, Dios le dio el mandato y le dice, mandato, oye lo que es un mandato: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y con todas las bestias que se mueven en la tierra. No era Dios el que gobernaba, era el hombre. Y ahí es donde entra la maldad. Y cuando la maldad entra, se desata la muerte, se desata la enfermedad. En el huerto, en la primer pedazo de tierra, no había muerte, no había enfermedad, no existía. Escucha por favor lo que lleva a la desobediencia. Y por eso es que el mundo está como está. No es culpa de la iglesia cristiana. No podemos amar al mundo si no amamos a Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿a qué voy? Es un propósito eterno, escríbelo. Y su plan ha estado en efecto desde antes del principio del tiempo. ¿Por qué digo esto? Después de crear el mundo físico, los animales, Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, escucha por favor, y como corona de su creación lo puso a cargo para que él manifestara su gloria en ese pedazo de tierra. Por eso el Edén era glorioso. Imagínate un lugar donde no faltaba nada, a donde tú criaras lo que querías comer. Tú decías, no hay pera, el árbol de pera, ¡pa!, instantáneo, ya madura. No hay uva, ¡pa!, la higuera, manzana, lo que fuera. Viene el punto. Voy a dar un grado de 180. No podía Adán crearse a sí mismo. Adán no podía. Insólito lo que estoy diciendo. Lo manda a multiplicarse, lo manda a fructificar. Y Adán todavía no conocía a Eva como mujer. Párate, siéntate. ¿Qué pasaría si nos quitáramos la ropa los dos aquí? Porque la mente del hombre es carnal. Empezarían ustedes, se desviaría su mente, se desviaría sus pensamientos y empezarían ustedes a hacer cosas. Lo mismo que hizo el pueblo de Dios cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Y Aarón hizo un ídolo y empezó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Cuando Adán y Eva andaban en el huerto de Dios desnudos, no había lo que hay ahora: maldad. Porque es que los jóvenes son atacados cuando miran una joven desnuda. Porque es que el hombre es atraído cuando mira una mujer desnuda. Porque el hombre en el huerto no había perdido lo que es la santidad, la integridad, la pureza. Ahí lo perdió todo. Porque lo primero que él hace cuando mira a Eva desnuda es comienza a ayudarle a Dios. ¿Y por qué digo que comienza a ayudarle a Dios? Cortó unas hojas de higuera, le puso higuera por detrás y por delante y le tapó los senos. Pero mucho tiempo Adán y Eva habían andado en el huerto. Algo se había desconectado. Y cuando este demonio, este espíritu demoníaco ministra a los hombres allá afuera, es como el poder del espíritu cuando cae sobre una tierra fértil, sobre un hombre que le teme, sobre un hombre que cree en Dios. Va a ser un instrumento usado en contra de las obras del diablo.
Las obras del diablo: pornografía, odio, envidia, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, chismes, envidias. Todo eso se desató. Y entonces le quitó el poder a Adán. Y después de que Adán tenía poder, ¿dónde termina? Con una cuma en la mano, trabajando para darle de hartar a sus hijos. Así termina un hombre que tiene autoridad de Dios. Es un mísero, un miserable. Oye lo que te estoy diciendo y voy a entrar al tema. Mira cómo terminó Adán. Ya no había manzanas, ya no habían peras, ya no habían uvas, ya no habían las frutas preciosas. Estaba en el desierto, habían serpientes, piedra. Empezó a aguantar sed en el sol, comía cardos y espinos. No había lo bonito. Ahora mira la cara del diablo. Hay un mandato. Juntamente con el mandato hay un dominio. Por eso es que nosotros no podemos tener un pie en el mundo, y hablo del mundo espiritual. Qué horrible ser cristiano, papá pastor. Dios no te quita nada de lo del mundo. Puedes disfrutar todo lo que hay en el mundo con quien tú quieras, pero lo tienes que hacer con un sello de garantía, que eres un hombre y una mujer lleno de lo que es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que te rodean a ti son personas que te van a querer sacar del punto o del lugar original en el cual Dios te crió. Fue tan baja la caída del hombre que hasta el día de hoy Cristo ya vino y Dios hubiera cambiado su mandato y hubiera dicho: ok, llegó mi hijo, van a ser salvos todos. No, deja una palabra que le llama la Biblia voluntad. Más entendible, el libre albedrío para decidir dónde quiero terminar, si en el infierno o en el reino de los cielos. Entonces ahí viene los dos mundos, los dos reinos, porque para allá voy. Todo aquel que camina con Dios tiene dominio, tiene autoridad. ¿Ok? Eso se tiene que manifestar. La iglesia de Cristo no es una comunidad que tiene que estar en un lugar encerrado en cuatro paredes. Ese no es el propósito de ser cristiano. ¿Vio? Cuando el hombre lo pierde todo, entonces el cielo bajó a la tierra. Y cuando baja a la tierra, baja el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. Y entonces me gustaba lo que decía: el hermano Cristian. Y hay una locura en mi corazón, y estoy orando para que Dios confirme eso. Estoy a punto de trasladarlo del lugar donde se encuentra a un lugar de eminencia. Cuando él regrese de Miami, Dios me dijo: dile lo que le van a decir en Miami. Ya se lo transferí, ya se lo dije. Ahora solamente tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre que va a levantar el dominio, la autoridad y el poder de Dios en esta ciudad. Para eso él necesita ser equipado y empoderado. Entonces Jesús empoderó ¿a quién? Primero comenzó con 12, de ahí a 70, de ahí creyó en toda su iglesia. Todo aquel que es hijo de Dios tiene poder, tiene autoridad,
tiene señorío. Todo lo que sale de la boca de un hijo de Dios, el diablo le teme. El problema es que la iglesia no sabe cómo decretar y cómo hablar cuando está en medio del reino de las tinieblas. Papá, yo me conduzco y ando en todos los lugares que camino, y todo lo que miro es malo, no hay nada bueno. Pero el que anda cargando lo bueno soy yo, eres tú. Entonces el que tiene que traer la diferencia sos tú y yo. ¿Por qué? Porque el hombre allá afuera no quiere. Para allá voy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La voluntad de Dios fue que el cielo se duplicara en la tierra. Él invirtió en los seres humanos su poder, su autoridad. ¿Dónde está el poder y la autoridad de Dios? Porque cuando leemos la Biblia, esos destellos que hay en los primeros capítulos, miramos a un Adán poderoso. Pero así como lo vimos poderoso, también lo vemos derrotado, ya fuera del Edén, sin nada. ¿Qué significa eso? Anota esto, por favor, porque esto es importante, lo que voy a hablar a continuación. Entonces Dios nos dio poder, autoridad. ¿Para qué? Para que tuviéramos dominio. ¿Dónde? El hombre cree que el dominio es para tener subyugada a la mujer. El hombre cree que el dominio Dios se lo dio para subyugar y estorbar a sus hijos. Iglesia, es que andamos volando tan bajo que no entendemos lo que Dios ha dicho. El hombre se le dio poder y autoridad para que tuviera dominio en 3 esferas, 3 áreas. Anótalo, por favor. Y para allá voy. El hombre tiene dominio en 3 áreas primarias para que extienda el reino de Dios en esta tierra. Número 1, gobierno sobre la creación. No sobre tu mujer, no sobre los hijos. Escucha, por favor, porque una cosa es vivir en la tierra y otra cosa es traer el cielo de Dios o el reino de Dios a la tierra. Número 2, Dios le dio al hombre el poder, primero para que gobierne sobre la creación. Número 2, poder para realizar todas las obras que Dios lo llamó a hacer. Todo lo que Dios te llamó a hacer, hazlo. Pero ¿cómo lo hago? Se van a reír. Aquí hay padres de familia que ni sus hijos pueden controlar. ¿Cree que van a tener autoridad sobre un demonio? Si su hijo, que es de carne y hueso, no lo pueden controlar ni dominar, ahora van a dominar una potestad, un principado. Miren para dónde voy. Imposible, porque las cosas comienzan en casa, por casa. ¿Por qué por casa? Porque eso pequeñito que tú comienzas a hacer, le demuestras al diablo que eres un real sacerdote, eres un sacerdote de Dios, eres un hombre, un mayordomo, eres un hombre de autoridad, de ley y leyes espirituales. Para allá voy. Voy a tener muchos meses para enseñar esto, pero lo voy a enseñar hasta que ustedes caminen como Dios los ha visto caminar. Número 3, Dios le dio autoridad sobre Satanás, los demonios y cualquier otro espíritu malo. Cuando la iglesia camina bajo las órdenes de Dios, entonces aquella casa que va a comenzar a tener autoridad, que va a comenzar a tener dominio, porque está en el mandato original de Dios, es cuando la esposa está sujeta a su esposo, cuando el esposo ama a su esposa, cuando el esposo respeta a sus hijos, ama a sus hijos, cuando el esposo es la guía, cuando el esposo es la cabeza, cuando el esposo es lo que la Biblia dice que es. Entonces dice el diablo: la autoridad original ha sido recuperada, donde los hijos
están sumisos a sus padres, donde los hijos no pecan. Pueden fallar, pueden pecar, pero ellos saben quién es Jesús. Y es la diferencia que hay entre un mundo que no conoce quién es Jesús y la iglesia que sabe quién es Jesús. Dale palmas al Espíritu Santo. No, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Va a ser impresionante lo que voy a decir. Wow. No sé si lo van a entender, pero lo voy a dejar ir. ¿Qué entienden por la palabra naturaleza? ¿Qué rodea la naturaleza? Jesús demostró tantas cosas que el hombre lo ha pasado por alto. Jesús tenía poder sobre cualquier tormenta. Jesús tenía poder sobre cualquier situación de lo que fuera la naturaleza, lluvia, tormenta, todo. Ese era el poder que Jesús trajo y era el poder que Adán tenía en el huerto. Entonces el poder que se había perdido ha sido restablecido. El problema es que a la que o a los que a Dios se lo dio no lo pueden impartir ni lo pueden realizar. Y ahí es donde entra la palabra que es común en mi boca: lo almático, lo adámico. Es tanto el peso del mundo que opaca lo que ya ganamos, lo que ya se nos dio. Por eso es que es raro ver una iglesia que sea punta de lanza, que un hombre, iglesias ganando miles y miles de almas, levantando muertos, dije, sanando enfermos, ganando almas. Esos son los principios del reino de Dios en la tierra. Si esos principios no los tenemos, el desorden está en la casa. Y al no haber orden en la casa, o sea, el hombre es un despatarrado. El hombre solo tiene apariencia de piedad, pero de piedad no sabe nada. Oiga lo que estoy diciendo. Entonces escucha lo que voy a decir a continuación. Es imposible que se establezca el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque para eso los ejemplos somos nosotros. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí habla de las características de que debe tener un hombre de Dios. Y ahí es una gran lista. Todo aquel que quiere servir a Dios, y menciona lo que espera Dios de nosotros. Porque el diablo no está jugando. No podemos ir a echar fuera un demonio si los primeros endemoniados somos nosotros. Y que quede claro, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado por el demonio. Cuando un hombre es influenciado por un demonio, es cuando él pierde en la mira el blanco perfecto que es Cristo. Y es cuando llevamos lo que es la gracia al libertinaje, donde ahora hablemos mal del hermano, no es pecado. Forniquemos, no es pecado. Por eso la juventud necesita ser investida por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes es el futuro de una iglesia. ¿Por qué son el futuro de la iglesia? Cuando ellos comiencen a caminar en los caminos rectos de su Dios. Entonces de antemano Dios ya nos empoderó. Dios ya nos dio lo que tiene que darnos. Escucha esto: el dominio, los seres humanos estaban para dominar la naturaleza. Oye, el tiempo, la materia, el espacio. ¿Qué hombre cristiano va a tener dominio sobre estas 4 áreas de la vida de la tierra? Nadie. Porque creemos que el cristianismo simplemente es algo pasajero.
Por eso dice Santiago, almas adúlteras. No puedes ser amigo de Dios si eres amigo del mundo. Las tinieblas no compaginan con la luz. Entonces, para poder ser empoderados y poder manifestar lo que es el reino de Dios, necesitamos caminar en el reino como Cristo caminó. Entonces me puede decir, papá, pero eso es imposible. Ok, voy a avanzar rápidamente. Creados para tener dominio. ¿Cómo crió Dios al hombre? Lo crió masculino y femenino. Eso dice la palabra en Génesis 26 y 27. Y lo crió a su propia imagen y semejanza. ¿Quién ha deteriorado? ¿Quién ha destruido la imagen y la semejanza de Dios? No es el hombre, es el diablo. Pero porque el diablo es espíritu. Imagínense cómo ha caído tan abajo. El hombre se ha degenerado de tal manera que ni los niños se salvan. Hablando de lo que es la pornografía infantil, hablando de lo que es la pornografía. Escucha, por favor. Y no voy a hablar de la droga, ni de la marihuana, ni del crack. No me corresponde, pero para que miren ustedes. Y la mayoría de cristianos jóvenes practican esas cosas. Se ha degradado tanto el hombre que ahora en el sexo que practican los jóvenes ya no es el sexo oral, ya no, es el sexo anal. Han hecho estudios. La mayoría de jóvenes, y óiganme por favor, tienen esa curiosidad, quieren practicar, porque el mismo diablo está llevando al hombre a degradarse más. Y ahí es donde entra el homosexualismo. Ahí es donde ha entrado ahora la ley de que se puede casar un hombre con un hombre y se puede casar una mujer con una mujer. Y dice que al principio Él los creó varón y hembra, a su imagen y a su semejanza. Miren cómo me detuve en esto. Miren cómo se ha degradado el hombre. Miren cómo está la humanidad allá. Mira, el punto está. Levanten la mano los hijos de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esas cosas? Y eso es lo que te va a dar dominio y autoridad. Cuando tú odies lo que Dios odia, cuando tú detestes lo que Dios detesta, cuando tú ames lo que Dios ama. Y dice Dios que Él ama al pecador. Dice Dios, yo amo al pecador. Yo entregué lo que yo más amaba por el pecador, pero aborrezco, odio lo que el pecador hace. Y ahí es donde la iglesia entra. Ahí es donde los padres de familia entran. Ahí es donde entramos como sacerdotes, como mayordomos, como guías espirituales, como ejemplos, como hombres que tienen que traer un cambio a esta tierra. Y a nosotros nos cuesta. Claro que nos cuesta, pero Dios es perfecto. Repita conmigo, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios quiere que el ser humano sea parecido a Él, idéntico a Él. No estoy hablando que vamos a ser dioses. El único Dios verdadero es el Padre, en Jesús y el Espíritu Santo. Pero somos hombres de autoridad que tenemos que traer el dominio donde nos paramos. Dominio. Dominio. La palabra dominio es cuando tú sabes dominar, cuando tú crees lo que tú eres y lo que vas a llegar a ser. Cuando se te presentan las oportunidades donde tú dices, wow, yo necesito cambiar, yo necesito traer un cambio, yo necesito cambiar mi forma de pensar, necesito cambiar mi manera de ver las cosas. Anota esto. La intención de crear la raza humana es que esta traiga un parentesco de lo que es el cielo a la tierra. La iglesia tiene una mentalidad y es bien que se crean que son una comunidad, una familia, que hay que compartir,
que hay que pasar momentos agradables, que hay que convivir acá, comernos unos taquitos y de ahí cada quien a su casa a vivir en paz, tranquilo, esperar la casa de paz, esperar que venga el día sábado próximo para el siguiente servicio, de ahí el domingo, y como que se cae en una rutina. Dios no te creó para eso. Dios te creó con un propósito, y es de que traigas el cielo a la tierra. Los hombres en la tierra están desesperados, clamando por un cambio. Estoy alegre, voy a cambiar un momento el tema. Feliz, van 25 jóvenes para allá. Papá, ¿y por qué te alegras? Porque lo que hay allá, yo lo estoy comenzando acá. Lo que hay allá ya está acelerado. Aquí estamos a punto de que se acelere. Entonces van a ser unos eslabones, un empuje. Y confío en Dios que entre ellos viene el próximo pastor de jóvenes que va a trabajar a la par del otro pastor de jóvenes. Yo necesito establecer el reino. Y para eso, imagínense allá cómo hacen. ¿Cuántos hijos tuyos vas a mandar, papá? Pastor, ¿cuántos? Ni uno. Espirituales 20, 24. No, de tu sangre, de tu linaje. Uno y un yerno. Me dicen, es necesario que pasen por liberación. Mi hija, que es de mi carne, de mi sangre, va a pasar por liberación. ¿Y por qué logra el yerno? Porque es el esposo. Y al nomás venir, ¡pum!, se instalan también al gobierno que tiene el pastor y el otro pastor de jóvenes. Entonces, ¿qué quiere Dios? No es que van a chocar dos autoridades, no. Se van a ayudar mutuamente los dos. ¿Y quién va a ser ese pastor? No lo sé. De allá Dios me va a mandar un telegrama, me va a decir quién es. Y entonces yo voy a traer el nombramiento y lo voy a establecer. Así como Dios estableció a Adán en el huerto. Oye, así Dios estableció la iglesia en la tierra. Ya no es el Edén, termino con esto, es en la tierra. Entonces, mira la gran responsabilidad de la iglesia. La pregunta es, ¿cuántos lo estamos haciendo? Muchachos, suban. Suban, por favor, y ministren algo. Suban, músicos. Papá, ¿por qué no hablas del amor? Hay tantos conflictos en el matrimonio, los hijos. ¿Saben por qué hay conflictos en los hijos y en los matrimonios? Porque la iglesia está despatarrada y desordenada. El liderazgo no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Los sacerdotes no están cumpliendo lo que tienen que cumplir. Los hombres llamados a establecer el reino no lo están haciendo. El desorden comienza en la casa. Y cuando hablo de la casa, hablo de la casa espiritual. No hablo de la casa donde tú vives. Cuando la casa espiritual esté bien, tu casa natural va a estar bien. Levanta tus manos, di: Señor, gracias por tu palabra esta tarde, gracias por tu amor, gracias, gracias, gracias. Recuérdate, hijo, que Dios es espíritu. Dios es un ser invisible, eterno, con capacidades y atributos sobrenaturales, infinitamente superiores al mundo natural. ¿Quién es Dios? En esencia, es espíritu. ¿Qué parte de nosotros, papá pastor, como seres humanos, van a retornar a Dios después de que muramos? La Biblia dice que el espíritu, porque hay una diferencia en nuestro cuerpo, el cual volverá a la tierra como polvo, y el espíritu que hay en el cuerpo volverá a Dios. ¿Cuáles fueron las primeras instrucciones que Dios le dio a Adán, que Dios le dio a Eva, luego de que los bendijo? Dice la Biblia que Dios los bendijo y Dios les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Por eso, hijos míos, el principio prevaleciente del reino de Dios es la expansión permanente.
hay que expandirnos, hay que preparar jóvenes, hombres, mujeres, hay que expandir el reino, porque con uno que se levante, el reino de los cielos se hará visible a través del reino de Dios. Y Dios quiere usarte como humanidad que tienes, que eres. Levanta tus manos. Yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Dile que Dios está preparando de antemano para traer ese avivamiento, para llenar la tierra de su gloria, para que fructifiquemos en la tierra, para que crezcamos espiritualmente en la tierra. Mandato: fructificad y multiplicaos. Dominio. ¿Cuáles son esos dos elementos que le traen dominio a la humanidad? La Biblia dice: llenad la tierra y subyugadla, y señoread en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dos palabras que significan dominio: subyuga, señorea. Subyuga y señorea. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que hay en la tierra. Hijos, eso es lo que Jesús dijo: les he dado poder, les he dado autoridad. Vayan y prediquen mi evangelio. Lo mismo que Dios le dijo a Adán: multiplícate, prospera, subyuga. Jesús te dice a ti: yo ya vencí al diablo. El primer hombre era alma viviente, no pudo con él. Yo sí lo derroté, yo sí lo vencí. Ahora yo te doy a ti la autoridad y el poder para que vayas, no solamente a llevar mis buenas noticias, sino ve a la tierra, llena tus vecindades, habla en tu ciudad, habla con la autoridad y el poder que yo te he dado. Dice Jesús: yo ya lo gané, a mí me place dártelo. Yo hago con lo mío lo que yo quiera, y yo se lo doy al que yo quiera. Y cuando Dios mira que uno de nosotros lo ama, lo adora, tiene hambre por él, dice Dios: este lo voy a usar, lo voy a levantar, con este me basta para hacer lo que yo he prometido en esta nación. Estados Unidos está patas arriba. La iglesia está llena de sí misma. La iglesia está llena de talentos, pero sus talentos los tiene dormidos. Aquí tengo hombres yo llenos del Espíritu, llenos de gracia, llenos de amor, pero están acomodados. Han dejado de fluir, han dejado de fluir en ese poder. Cuando un hombre fluye con lo que la Biblia dice, las personas miran la diferencia que hay en ti, y hay algo en ti que los atrae. La gente te sigue, la gente te busca. Los seres que te miran hablar, que te miran decir lo que Dios dice, te persiguen, te son fieles, te son leales. Por eso le estoy hablando con todo mi corazón. Le estoy rogando a Dios. No me quiero equivocar, pero yo sé que de esos 25, 27 que van para Miami, algo voy a recibir de parte de mi Padre Celestial. Algo va a comenzar a suceder. Algo va a comenzar a suceder. Porque dice el Señor: yo te he dado autoridad. ¿Saben? Estaba de rodillas, que nadie se mueva y que oiga lo que voy a decir. Cuando yo di la noticia, hijos, cayó un rayo. Cayó un rayo, porque muchos no estuvieron de acuerdo de la decisión que se va a tomar. Y me dijo el Señor: yo me encargo de ellos. Yo estoy orando a Dios, porque yo ya lo vi en la visión lo que va a suceder. Yo sé lo que va a suceder dentro de 10 días en este lugar. Yo ya sé lo que va a suceder. Y pude ver cómo aquel rayo se descayó, ¡pum!, y estremeció a varios de mi equipo, a varios de mi gobierno. Y me dijo Dios: tranquilo, haz lo que vas a hacer,
y yo me encargo de lo demás. Música, no te detengas. Iglesia, el dominio es el poder espiritual más allá de lo alto que puede estar un hombre. ¿Por qué, papá? Porque es un poder territorial. ¡Wow! Dije, es un poder territorial. El huerto del Edén era un poder territorial, pero Dios ahora ese poder territorial lo ha extendido sobre toda la tierra. Levanta tus manos, pequeño. Mateo 20:25 dice: Jesús contrastó la perspectiva del reino acerca de la grandeza con la perspectiva del mundo. Oye bien, ¿cuál es la grandeza del mundo y cuál es la grandeza del reino? ¿Cómo trataban los gobernantes gentiles que eran grandes de acuerdo a los estándares del mundo? ¿A quiénes estaban debajo de ellos? Dice la Biblia, Jesús hablando, se enseñoreaban de ellos y ejercían sobre ellos potestad. ¿Quiénes? Los gobernantes del mundo, no la iglesia de Cristo. Escucha, ¿qué dijo Jesús acerca de la verdadera grandeza y de qué significa ser primero entre la gente? Jesús dijo: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esas son las leyes primordiales del reino. Levanta tus manos, hijo. Cada uno de nosotros lideramos por medio de la paternidad espiritual, por medio de las relaciones del servicio y del ejemplo. Cuando la gente nos sigue voluntariamente, es porque regimos bajo una paternidad, es porque estamos regidos por relaciones a través del servicio, a través de la obediencia, a través del sometimiento. Por eso dice Santiago: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Toda autoridad establecida por Dios es puesta por Dios, y cada hombre tiene que obedecer lo que Dios dice. Y entonces el diablo va a huir, el diablo no te tocará. Entonces le vas a resistir a Satanás, porque tú crees en lo que Dios está haciendo. Y Santiago dice: el diablo huirá de nosotros. El hombre y la mujer fueron creados para tener dominio sobre los medios ambientes. No fuimos diseñados para ser humillados, o para ser dominantes, o para ser grotescos. No fuimos diseñados para ser controlados ni reprimidos. Oye, iglesia, Dios nos hizo para vivir bajo autoridad. Y eso tiene que ver mucho en el mandato y en el dominio, porque Jesús vino a la tierra a restaurar al ser humano, y vino a restaurar el dominio para que el ser humano pudiera gobernar sobre las enfermedades, sobre las circunstancias, sobre las adversidades, sobre Satanás, sobre los demonios. Levanta tus manos, iglesia. Recibe autoridad, recibe el señorío y el dominio. Decláralo con tu boca que eres hijo de Dios. Declara que la autoridad del Padre está en ti, que lo que Jesús recibió está sobre ti. Y entonces vas a tener dominio, vas a tener poder sobre todas las adversidades, sobre todas las circunstancias de esta tierra, sobre los problemas, sobre las dificultades. No va a haber nada que te va a hacer frente en esta tierra. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho el hombre, lo ha dicho Dios. No van a haber circunstancias, no van a haber enfermedades, no van a haber adversidades.
¿Por qué, papá pastor? Si Dios nos ha dado la autoridad sobre la vida de otra persona o de la gente, es solo para que la gobernemos genuinamente y que la dirijamos a los pies de Él. Nunca para ponerla bajo sujeción, sino bajo autoridad. Gobernar requiere una gran sabiduría y dominio propio. Estamos, hijos, para servir a la gente y para llevarla a las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios van a comenzar a caer sobre todos aquellos que son obedientes. Levanta tus manos, dale gracias. Dale gracias. Estoy a punto de finalizar. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Ven, Señor, Con autoridad. como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, vengo como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, veloz como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león, veloz como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste. Levanta tus manos, dale gracias un momento a Él. Tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor.
Dice la Biblia. Oye lo que es gobernar en autoridad. Jesús pasaba por el templo y la mayoría de los gobernantes habían llevado el mercado al templo. Y dice la Biblia que con gran esmero Jesús días tras días comenzó a hacer un azote. El Hijo de Dios, el Hijo que tiene misericordia, el Hijo que tenía paz, pero había algo que no le gustaba. ¿Sabes por qué? Porque habían convertido la casa de Dios en casa de ladrones. Cuando el celo de Dios llega a un ministerio, cuando Dios llega a una iglesia, llega a gobernar. Pero cuando Dios gobierna, gobierna con autoridad y con principio. Dice la palabra que los gobernantes de esos días se asombraron y decían: ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué hace lo que hace? Y Jesús entró al templo y comenzó, dice la escritura, a darle vuelta a las mesas donde estaban los palomillos, donde estaban las monedas, donde estaban los comerciantes. Le dio vuelta a todo, porque el vivo celo de Dios había caído en el corazón de Jesús. Cuando tú comienzas a gobernar en el Espíritu, lo primero que tiene que traer Dios a tu corazón es un celo de ver que la gente con la que tú andas, de ver que con la gente que tú caminas, no piensan como tú piensas, no hablan lo que tú hablas, no aman lo que tú amas, no desean lo que tú deseas. Por eso fue que dice la escritura que echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas las quebró, sacó las palomas de sus cuevas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque el mismo Jesús dijo lo siguiente: no está escrito, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hijos, levanta tus manos. Dios no está jugando contigo. Dios trae un orden a tu vida. Y si tú no quieres servirle a Dios, no te preocupes, que Dios ya tiene su pueblo especial para hacerlo. Pero dile: Dios, yo quiero ser parte de lo que traes para esta casa. El ser humano fue diseñado para tener dominio y para gobernar. Tú has sido creado para tener dominio y para dominar. Tú fuiste creado para representar a Dios en lo legal aquí en la tierra, para que se cumplan las leyes establecidas de Dios, de su reino en la tierra. Por eso, después de que Dios creó a Adán y a Eva, Dios los puso en el huerto de Edén, que era el ambiente de su presencia. El huerto del Edén era la base de operación, el punto de partida. Jesús vino a recuperar la base de operación y el punto de partida. Ahora la base de operación es la church, la iglesia. Eres tú. Dios te va a usar de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque ya fue restablecido la relación del hombre con Dios a través de Jesús. No hay excusas, no hay pero. Dios quiere mirar en ti un espíritu diferente, que tengas hambre de su santidad, hambre de su presencia, hambre de ser diferente, hambre para servir a los demás, hambre en todo lo que Dios vino a hacer a la tierra. Levanta tus manos, estoy a punto de sellar esto. Métete esto en la cabeza. No es el dinero que hay en el mundo el que te va a hacer grande. El principio de ser grande es eterno. Pero ¿sabes cuál es el principio de ser eterno? La multiplicación. El ser humano fue creado para que viva en continuo, para que lleve la multiplicación a la tierra.
para que traiga el reino de Dios a través de las generaciones, naciones, pueblos enteros. Porque el reino de Dios es un reino ilimitado. En el cielo no hay limitaciones. Vamos a orar. Padre celestial, Padre celestial, levanta tus manos. Reconocemos que somos hechura tuya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dilo: soy creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te pido, Padre celestial, dilo: yo te ruego, yo te suplico que me actives en las obras de tu dominio. Prepárame para caminar en tus principios, para andar en tus caminos, para impartir tu dominio, el cual tú has preparado para mí. De modo que a través de mí, dilo, de modo que a través de mí pueda expandir tu reino aquí en la tierra, y que pueda apoderarme de cada territorio que es mío, que pueda apoderarme de cada esfera de influencia en la tierra. Padre celestial, en el nombre de Jesús, déjame ejercer el liderazgo con gracia, con santidad, con sencillez. Padre celestial, dilo: déjame ejercer el liderazgo, el gobierno, con discernimiento.